La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Está usted una semana más con Comentando la Noticia. Tratamos de mantener en la radio La Voz Universal 91.2 FM y el canal digital lavozuniversal.tv la continuidad de nuestros programas, tanto informativos como de comentarios. Esto porque la realidad nacional nos obliga a transmitirles a ustedes las noticias y en algunos casos algún comentario. Porque esto en lenguaje corriente se dice que está color de hormiga. Es decir, del discurso oficial de que hubo un golpe de Estado y nos han tenido mareados con la teoría sofisticada, pensada en 1000 detalles, para sustentar de que lo que hubo el 2019 fue un golpe de Estado, pues hemos pasado a otra situación porque no dio resultado lo del golpe de Estado. En Bolivia nadie lo puede creer, es obvio. Todos hemos participado en esa teoría, o sea, en ese famoso golpe que pretende el gobierno endilgarle al gobierno del 2019-2020. Como es también increíble a nivel internacional. Y así ha sido, han fracasado, el gobierno ha intentado convencer a la OEA que hablar en la ONU, en los distintos parlamentos internacionales. Son gente muy hábil, como es el representante ante la OEA, el otro Arce, gente muy hábil, pero no hay ante la realidad ningún argumento pues que sea suficiente como para cambiar esa realidad. En la teoría uno puede hacer maravillas, hablar de la posverdad, hablar de fantasías y realidades, ficción y realidad, inventarse hasta actores que nadie los conoce pero que aparecen de pronto y tienen currículum o prontuario, lo que corresponda, todo a mano. Todo el aparato del Estado, empezando por el ministro de Justicia, el que levantó esperanzas de su entrada porque dijo que la primera, su tarea fundamental era la reforma judicial. Bueno, no sé cuántos meses pasan, ya vamos a hacer 11 meses, los mismos que tuvo Yanine Áñez, como periodo total. Bueno, pues ya están pasando 11 meses y no se volvió a hablar de la famosa reforma judicial. Por el contrario, estamos viendo cada vez más una justicia sometida a los dictámenes, a la voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Qué es donde está el verdadero poder? Los demás, desgraciadamente para el país, no hacen más que obedecer órdenes. Bueno, esto es, diríamos, no necesita comentario, no necesita análisis. Estaría yo haciendo una tontería si creyera que esto que estoy diciendo es una novedad o es un descubrimiento. Los bolivianos, en su gran mayoría, pues saben lo que ha pasado, han participado y no se tragan la píldora. Pero de pronto, bueno, nos encontramos con un gobierno que levantó expectativas, así como digo con el Ministerio de Justicia, pues la propia primera autoridad, la presidencia de este segundo o irregular segundo mandato
gobierno del MAS levantó expectativas. Pero han pasado 11 meses. ¿Y qué es lo que tenemos de ese gobierno que levantó tantas expectativas? Lo vamos a comentar en el segundo bloque de este Comentando la Noticia. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes saben quién fue Mao Zedong? Les comento que yo no tenía ni idea, pero según el libro Un siglo para juzgar, él fue un presidente comunista, fundador de la República Popular China, además que fiel seguidor de Stalin. Este es el tema de hoy y quien nos los va a comentar es el doctor Alfonso Mancilla, quien obtuvo una beca por el gobierno chino, estudió diplomacia y tiene un máster en política internacional. El maoísmo es una expresión del totalitarismo, que es un ideal, aunque perverso y destructivo, todo lo contrario a lo que es la democracia, estableciendo sobre la sociedad un control absoluto. Entonces, podríamos decir que Mao y Stalin fueron los más totalitarios de toda la historia. Nuestro expositor Alfonso Mancilla llegó a China para ver de cerca cómo evolucionaba este régimen en el año 2008, que en ese entonces se desarrollaban los Juegos Olímpicos, donde China mostraba su gran poderío. La clase obrera china, al haber sido alentada por el comunismo a una guerra civil, sufrió muchísimas derrotas, pero también se convirtieron en el motor de la economía, como también en una clase cada vez más resentida, odiada y olvidada. Según el Banco Mundial, las riquezas de China en el año 2016 estaban concentradas en un 0,4% del total de las familias, abarcando un 70% de la riqueza nacional. Es increíble cómo el comunismo ha podido llegar tan lejos, influenciando de una manera negativa a las personas. Los espero en la siguiente cápsula, donde vamos a seguir aprendiendo de esta interesante historia. En este segundo bloque queremos hablar de ese gobierno que levantó expectativas, el segundo periodo, la segunda etapa del MAS en el gobierno. Hubo un proyecto de presentar los mejores hombres al gobierno de parte del MAS. Nadie le exigió que haga pactos, que haga acuerdos, que integre en ese gobierno otras corrientes políticas para reforzar el equipo de gobierno, o simplemente para cumplir con una tarea política de caminar en paz, de avanzar entre todos los bolivianos a este proyecto nacional, como se hacen en todos los países civilizados, donde no es nada extraño lo que aquí llamamos hace años el Pacto por la Democracia. Es decir, todos se pusieron de acuerdo en un solo proyecto. Quizás se dividieron demasiado, porque era uno o dos ministerios, otro 3 ministerios. Bueno, tampoco es lo deseable. Pero entre dos fuerzas mayoritarias sí que podían haber no cogobernado solamente, sino compartir la responsabilidad de llevar el país adelante. Porque no fueron los 11 meses de Yanine Áñez fáciles. Eso, es decir, encapricharse en no mencionarlo, en no recordarlo, en no aceptarlo. Bueno, hay que suspirar porque los tiempos cambian. No es normal. No es normal. El gobierno de Yanine Áñez fue constitucional, reconocido por todas las instituciones internacionales políticas. Pero además fue un gobierno que de pronto se encontró a los 2 meses con algo desconocido para todo el mundo, una pandemia.
se entró en un periodo donde lo principal era salvar la vida de los bolivianos. Si se hizo todo mal o todo bien, eso el tiempo lo dirá. Pero que fue entrar y encontrarse con que la casa se le caía. Viniendo de una situación tan crítica, tan difícil como fue el abandono del gobierno por parte de Evo Morales, su posterior fuga a México, con todos sus seguidores desorientados, perdidos, quién les daba órdenes, quién les daba directrices, a quién creían. Bueno, ese mismo desorden del MAS, añadido al problema de la pandemia del COVID-19, pues hicieron realmente estragos en la gestión de Yanine Áñez. No quiero quitarle responsabilidades, no quiero decir que no hubo corrupción, no quiero decir que no hubo cobardía, no quiero decir que no hubo traiciones por medio, no quiero decir lo que nos debe ese gobierno transicional a los bolivianos. Eso será tema de otros análisis en otros momentos. Pero lo que sí es cierto es que no fueron unos poquitos meses fáciles. Y no van a ser fáciles para nadie. Es como si la suerte le hubiera acompañado al MAS en el último momento y le trae una enorme tragedia a este país, de la cual obviamente se le va a echar la culpa al gobierno transitorio y aparecer de nuevo como salvadores. Solo ha faltado que digan, en nuestros 14 años no ha habido ni una pandemia, obvio. Como si la pandemia pues la fabricáramos los humanos, a intención, a propósito, a voluntad. Es decir, mañana pandemia, pasado mañana la otra. Obviamente que hay guerras biológicas, pero no ha sido el caso. Esto ha sido un ataque mundial al sistema sanitario, con millones y millones de contagiados, enfermos, de los cuales quedarán secuelas, recuerdos, daños en esos organismos de por vida. Y obviamente con limitaciones para la sobrevivencia a largo plazo. No van a ser lo mismo los que entraron en etapa grave del COVID-19 a antes, no va a ser igual a como estaban antes de estar afectados por el COVID-19. Los cuadros graves dejan secuela y esa multitud de millones de seres humanos tienen recortada la vida, tienen limitadas sus actividades y van a vivir con esas secuelas el tiempo que les quede. Entonces, la gran disculpa, el gran pretexto, todo lo que no se hizo fue culpa del gobierno de transición, sin reconocer las condiciones en las que trabajó ese gobierno de transición. Y repito, sin quitarle nada a la incapacidad, a la corrupción que hubo, en fin, etcétera, etcétera. Todas las taras tradicionales de los gobiernos bolivianos estuvieron presentes y, desgraciadamente, bueno, pues fue una gran traición a la voluntad del pueblo boliviano, que esperó un cambio, obviamente para mejor. Veníamos de 14 años de ilegalidades, de atropellos, de abusos. Nadie se ha olvidado de Porvenir, de la Calancha, el Hotel Las Américas, del estudiante Urresti. No, nadie se ha olvidado de todo eso. Y nadie se ha olvidado de que no hay todavía justicia que haya metido mano como para agarrar a los culpables. Hasta ahora lo que hemos visto y lo que el pueblo boliviano ha visto es que en esos 14 años se encerraron, se encarcelaron a los inocentes, se persiguió gente sin mirarle ni la cara. No se pudo después de 10 años fundamentar los juicios a los perseguidos.
Y son miles todavía los bolivianos que están afuera del país, porque no hay ninguna garantía para que vuelvan y sean juzgados en el respeto de las leyes, en el respeto de sus derechos. Bueno, pero se nos vendió la imagen de un hombre más leído, más estudiado que el anterior presidente, y que llevaba 30 años ya en los distintos gobiernos. Por lo tanto, se pensaba que tenía experiencia política, que tenía, conocía a profundidad la temática del país, no solamente en sus problemas, sino también en 30 años, pues habrá pensado en alguna solución. Se pensó tener a mano la persona adecuada. Lo que no calculó nadie es que esto era gato por liebre. Lo que no calculó nadie es que detrás de esto había otro proyecto. Como se ha ido revelando a lo largo de estos meses, pues era más bien reforzar la política y al líder de la gestión anterior. Continuar los 14 años de ilegalidades, de abusos, etcétera, etcétera. Lo que hemos mencionado. Ese estado donde me dicen que es ilegal y yo digo, le meto nomás. Esa fue la norma. Así no hay estado, porque no hay poderes, no hay independencia de nadie, no hay libertad de acción ni profesional ni moral. Nadie trabaja en conciencia. Se trabaja por consigna. Obviamente, todo eso genera una corrupción inaudita, porque quien obedece, cobra, y el que impone, paga. Entonces, para llevar adelante un proyecto político como este, de la magnitud que ha emprendido el MAS, los recursos del Estado prácticamente son insuficientes, a pesar de los millones y millones y millones que se le eche encima. ¿Cuántos millones de dólares ha gastado el gobierno del MAS en 14 años? Solamente en publicidad, en hacer la imagen de Evo Morales, en hacer la imagen del líder indígena, en hacer la imagen de todas las virtudes habidas y por haber. Cuando después se sabían no solamente las virtudes, no solamente de su carisma de líder, sino también muchos vicios personales, culturales, que todavía no se han saldado con la justicia. El daño es inmenso, porque se ha abusado del pobre, se ha abusado del que no tiene con qué defenderse, se ha abusado en demasía, porque se ha mellado dignidad de familias, de personas. Eso todavía está pendiente. ¿Cuál era la ilusión de este nuevo gobierno? Como decía, la ilusión del nuevo gobierno es que teniendo una persona más preparada, más ilustrada, pues tendríamos un mejor gobierno. Llama la atención, y vamos a dejar para el tercer bloque de este programa, que nos encontramos con una gestión desorientada, perdida, ineficaz. No voy a decir incapaz, porque eso no le gusta al presidente, pero ineficaz sí creo que lo puede aceptar, porque no hay ministerio que funcione. No hay una sola idea renovadora para decir, vamos a poner de nuevo en marcha tal ministerio. Lo único que está funcionando de ese gobierno fallido para las esperanzas de los bolivianos es un gobierno atropellador, abusivo, violento, confrontador, que no lleva a Bolivia a ningún lugar bueno.
dejamos para la tercera parte de este programa el último comentario. Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto volver a estar con ustedes y ver cómo hechos del pasado pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero sin duda, por medio de nuestras decisiones podremos elegir qué camino seguir. Hoy escucharemos al señor Eduardo Paz Campero, general de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Él nos comentará la importancia de las Fuerzas Armadas en la Revolución Rusa y cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo. Sin duda, las Fuerzas Armadas de un país son necesarias e importantes para resguardar su soberanía, pero a veces hay gobiernos inescrupulosos que utilizan estas fuerzas para someter y reprimir a su propio pueblo. Escuchemos qué más nos dice el general Eduardo Paz Campero. La Primera Guerra Mundial en la que participó Rusia trajo muerte, hambruna y desestabilidad económica. Esto le costó a la Unión Soviética 2 millones de muertos y 4 millones de heridos. Las guerras nunca traen ni traerán nada bueno para nadie. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias de una manera pacífica. En el año 1957, Rusia ya era una potencia mundial junto con Estados Unidos. Estos países comienzan una pugna de poderes, tanto por la conquista del espacio como por una carrera armamentista. Según lo que nos comenta el general Eduardo Paz Campero, el uso excesivo de las Fuerzas Armadas por parte de un gobierno le puede jugar en contra y llevar a un golpe de Estado. Estas exposiciones nos hacen pensar en la gran responsabilidad que tenemos al elegir a nuestros representantes, ya que nuestro futuro dependerá de ello. Los invito a seguir aprendiendo de la historia. Nos vemos en la próxima cápsula. Estamos en la recta final de este programa comentando la noticia. Hemos dicho de la manera más sencilla posible y sin querer atacar a nadie, ni deshacer a nadie, sino tratar de colocar las cosas en su dimensión real. Estamos ante un gobierno que no ha conseguido todavía el rumbo después de 11 meses. Lo mismo que tuvo el gobierno de transición. Imagínense, qué casualidad, ¿no? Es como si ahora se cayera este gobierno y le dijeran, usted pues estuvo aquí de enero a noviembre, pues nos dejó la deuda externa, nos dejó la deuda interna, usted fundió las importaciones, las exportaciones. O sea, que le echaran la culpa de todo. Hemos dicho claramente, y se puede sustentar con los datos correspondientes, de que aquí lo que hay es la continuidad de un esquema político iniciado hace 15 años. 15 años. ¿Quiénes son los responsables de esto? Bueno, los que han gobernado 15 años. Que para los libros de historia será pues el periodo más largo de un presidente, de acuerdo. Que será no sé qué, todos los adjetivos que se les puedan poner a eso. Pero también podrán decir que habrá sido el periodo más largo del derroche en Bolivia. Nunca entró tanta plata en Bolivia como en la década dorada. Precisamente la década dorada es un invento o una idea de uno de los más hábiles pensadores del MAS, el fabricador de frases, el mago de las frasecitas. Bueno, era la década dorada, pero la década dorada no dejó nada. Casi todos los proyectos que se han hecho, que no sean canchitas, claro, porque la cancha la haces y queda cancha nomás, pues no, o sea, no va a cambiar la medida, no se va a hacer más chica, no se va a hacer más grande. Bueno, se le puede caer el techo, pero ya es el extremo.
Pero todas esas canchitas en los sitios donde no había nadie, como para que jueguen las llamas, o las ovejas, o las urinas, pues acá en el oriente, ¿no? Todo eso no justifica la cantidad de dinero que se presupuestó durante tantos años para inversiones. Con toda honestidad, ¿dónde se fue la plata del gas? Uno dirá, claro, se hizo gas. Bueno, pero eso pues, es un chiste, ¿no? El tema es, ¿dónde se fue la plata del gas? ¿Qué proyectos pueden justificar la cantidad de dinero que entró con el gas? Es decir, nuestra mayor reserva, que decíamos que íbamos a hacer los proveedores de gas a todo el cono sur, que íbamos a ser el centro energético del sur de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Ofrecíamos gas a Estados Unidos, a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil, un poco más íbamos a competir con Rusia, Europa. ¿Qué se hizo toda esa plata? ¿O qué se hicieron, o con qué se hicieron esos presupuestos de 40.000 millones, 45.000 millones de dólares? Es un gobierno que hereda una enorme fantasía en sus proyectos de recuperación económica. Hasta el 2014 hubieron ingresos. Del 2014 para acá, y no era gobierno de transición, era el tercer periodo de Evo Morales, no hizo más que venirse abajo. Cada día menos, hasta que hemos terminado debiendo el gas que tenemos que exportar. O sea, estamos sacando gas para pagar lo que ya nos adelantaron. Ya no se recibe más plata, de Brasil por lo menos, sino que hay que pagar, creo que quedan 2 años, porque ya nos la pagaron. O sea que ahora lo que hay que hacer es darles el gas gratis. ¿De dónde va a sacar el yacimiento para mantenerse si no va a tener ingresos? ¿Con qué va a financiar de nuevo exploración, poner pozos en condiciones comerciales, si no tiene que invertir? Hace 15 años, todas las empresas grandes en el rubro de hidrocarburos, Petrobras, Total, y todas las que venían con otros nombres y apellidos, que eran las grandes, se peleaban por entrar a Bolivia. Ahorita ni con Lazo consigue que venga alguien a hacer una inversión. Peor todavía con la perspectiva de Vaca Muerta en Argentina. Un proyecto que en su inicio ya tiene presupuestado 200.000 millones de dólares. Porque es tal la cantidad de lo que hay en gas, hidrocarburos, en los yacimientos de Vaca Muerta, que da para que Argentina no compre más gas, para que exporte a Brasil, para que exporte seguramente también a Bolivia, porque vamos a terminar comprando gas. Y a Chile y a donde sea. Porque además ya tienen los puertos metaneros, ya tienen los puertos para mandar el gas licuificado. Cosa que nosotros obviamente no tenemos ni el mar para tener esos buques, esos tanques para sacar nuestro gas. Y además no tenemos gas, lo repito. Bueno, el gobierno de Arce obviamente ya no ha llegado en el momento de las vacas gordas, pero no está sabiendo administrar las vacas flacas. No está sabiendo. Es un gobierno que se lo ve desorientado, que no tiene rumbo, que no tiene respuesta para lo que el país está pidiendo, para lo que el país está necesitando. Y hasta uno piensa de que todo el problema político de provocar el enfrentamiento, provocar violencia, incitar a la violencia, incitar a que Oriente y Occidente se agarren de una vez y, bueno, ¿y será que quieren que bañen en sangre el país?
¿Es incapacidad o es una realidad social política? Es decir, ¿es que esto está destinado a que de una vez explote? ¿O es que yo estoy aprovechando pequeñas diferencias, pequeños o antiguas diferencias, para incitar a que de una vez se enfrenten, se peleen? Es como el que está incitando al desastre. Lo que está claro es que el gobierno no tiene un plan. Puede ser que tenga un plan político. Como muy bien lo decía el presidente, si tenemos una sociedad con ricos y pobres, no se puede hacer socialismo. Tenemos que nivelar. Y no levantó esta mano. Tenemos que nivelar. Hacerlos a todos pobres. Lo dijo claro y lo marcó con su mano. Cuando estemos aquí, eso es socialismo. La miseria, la pobreza, la pérdida de dignidad, el control político, porque no tenés nada, no sos dueño de nada. Nada que tengas en tus manos produce nada. Ni el salario siquiera para llevar con dignidad la comida a tu familia. Dependés absolutamente del Estado. Ese es el socialismo. Obviamente, pobreza, miseria, pérdida de dignidad, pérdida de libertades. ¿Qué podemos decirle? El esquema está claro. Es un gobierno sin plan para los grandes problemas del país. No tiene respuestas. Podríamos extendernos a hablar de la deuda externa. 5 veces se ha multiplicado por 5 la deuda externa de Bolivia. Y con toda la bonanza. Y siendo los genios al final de todo lo que hemos oído durante tanto tiempo. Resulta que los recibimos prácticamente sin deuda y ahora tenemos miles y miles de millones de dólares de deuda que tendremos que pagarla y nadie nos habla de eso. ¿Y qué significa? Que Bolivia va a entrar en default. Bolivia va a entrar en no pagar, en no cumplir sus obligaciones financieras con la banca internacional, ni con los grandes proveedores de fondos como son las entidades multinacionales, como tampoco con el sistema financiero privado. Y Bolivia estará en una situación de quiebra. Eso es la quiebra. Argentina entró hace 20 años casi en la misma situación y hasta ahora se recupera. Cada año está peor. Cada año está peor. Y un país que ha sido el primer granero del mundo, que ha sido el mayor proveedor de carne, que ha tenido todas las bendiciones de Dios en recursos naturales, pasó de ser el primero en el mundo, después al quinto, y ahora está con el 40% de la población en niveles de pobreza. Nadie lo puede creer. Pero esa es la triste historia de Argentina y el camino por el que nos está proponiendo el gobierno, pues llevar a Bolivia. Generar miseria, quitando libertades, quitando propiedad, bueno, para hacernos dependientes del Estado. Para terminar, solamente quiero decir de que esto no lo quiere el pueblo boliviano. En su gran mayoría es rechazado y estamos viviendo hoy día, tercer día de paro indefinido a nivel nacional, que sigue adelante a pesar de los atropellos, los abusos y la violencia que el gobierno ha generado a propósito para romper este paro. No lo ha podido romper. Y si sigue por esa línea, lo va a agravar. Y el paro puede pasar de ser pacífico a no ser pacífico. Porque el país tiene también sus límites, tiene su aguante. Bolivia merece un mejor destino. Casi podríamos decir merece un mejor gobierno. Pero es que no podemos seguir así. Es un clamor del país, no para que se vaya este gobierno, sino que asuma sus responsabilidades y se dedique a gobernar.
que haya respeto institucional, que hayan, qué sé yo, si no hay cerebros ahí en ese gobierno, alquilen de alguna parte y que vengan a decir, vamos a ver, donde hay agua, ¿qué hacemos? Donde hay bosque, ¿qué hacemos? Donde hay minería, ¿qué hacemos? Donde hay, a ver, unas cuantas luces, si no estamos inventando el país de ayer. Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que podemos hacer. Esta vez quiero terminar con un hálito de esperanza. Anima a ver tanta gente joven en las rotondas, en las calles, en ese paro. Con la energía que tiene la juventud y pacíficos. Qué cosa increíble. Cuando uno podría estar esperando que ya se estén agarrando puñetes en todos los lados. La gente está aguantando, la gente espera una respuesta legal, constitucional de parte del gobierno. No que le manden cubanos, venezolanos y toda tropa de esbirros, asesinos a sueldo, para levantar un paro que es pacífico, que es democrático, que es un derecho constitucional. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.